la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues a todas felicidades por este día, San José, que en la obra lo celebramos de una manera muy especial, ¿no? Por todo lo que conlleva, por lo que significa el Santo Patriarca, porque es el santo de nuestro padre, del abuelo, y el santo de tanta gente, ¿no? Pues seguro que tenéis la familia más de un José o María José o Josefina, mi madre se llamaba así. Y luego, lógicamente, porque y ya pues en nuestra meditación vamos hablando de ello, y lógicamente porque la fiesta de San José, la solemnidad de San José, que hemos ido preparando en estos 7 domingos, y nos ha pues ayudado a pensar en tantos pequeños detalles de la vida del Santo Patriarca, pues pone a nuestra consideración, a nuestra mirada, la belleza de una vida fiel y la hermosura, ¿no? de una fidelidad a Dios, de un hacer la voluntad de Dios, como hizo el Santo Patriarca, nuestro Padre y Señor San José, de tantas maneras distintas. Es muy bonito, ¿no? Ver cómo, al menos sorprende, ¿no? Ver cómo José en el Evangelio pasa tan desapercibido. Es protagonista importante de la vida de la Sagrada Familia, de la vida del Señor también, durante unos largos años, porque de él dependían muchas cosas, en lo material y en lo humano, especialmente, de aquella familia. Y porque a él, el Padre Dios, le pide una serie le hace una serie de peticiones, cuenta con él, Dios, para que tenga una labor, ¿no? Toda una tarea importante, sin la cual, pues, al menos así lo quiere Dios, no se hubiese hecho posible la redención, la vida del Señor, ¿no? En lo material, en la formación, en la educación, en el crecimiento, en la vida familiar, etc. Por eso Dios elige a alguien que tuviera esas condiciones, que tuviera una hombría, ¿no? Y un señorío, vamos a decirlo así, que tuviera muy claro, ¿no?, cuál era su misión, y por tanto, teniendo clara esa misión, no dudará nunca en cumplir la voluntad de Dios. Lo cual no está exento de que José era criatura y por tanto podía también usando de su libertad, no seguir a Dios, pero evidentemente Dios cuenta con alguien que está dispuesto a dejar la vida por eso. Era importante. Siendo criatura y siendo, por tanto, también teniendo, como es lógico, errores. Hay toda una teología josefina, ¿no?, sobre San José, que se ha desarrollado relativamente poco, ¿no? Hay algunos tratados de teología sobre San José y sus virtudes, etc. Incluso hay propuestas, ¿no?, de algunos teólogos más avanzados o más
pues de poner a José también un poquito más alto, es decir, de incluso no quitarle el pecado, porque evidentemente es María la única elegida para eso, pero sí que tuviera una serie de virtudes dadas por Dios muy especiales, ¿no? Tuvo muy claro, y le ayuda mucho también, evidentemente, su formación a José y la manera de ser y la misión que Dios le pide, que tenía que cumplir la voluntad de Dios, por encima de todo. Por encima de todo. Y se convierte en el hombre de confianza de Dios en la tierra para cuidar a María y a José, y a Jesús, perdón. En ese padre bueno que Jesús necesitaba. Como es lógico, ¿no? Y ese buen marido que María también, en el cual María también se apoyaba. Y así, la Iglesia ha querido honrarle especialmente en esta fiesta, y el día 1 de mayo también, pero muy especialmente en esta fiesta, viendo a ese vir fidelis e justus, como dice el libro de los Proverbios, ese hombre fiel y justo, en un hombre al que el amor a Dios le llevaba también a esos caminos que la providencia divina había trazado para él. José se abandonó sin reservas en las manos de Dios, decía en la homilía de San José, nuestro Padre. Pero nunca rehusó reflexionar sobre los acontecimientos y así pudo alcanzar del Señor ese grado de inteligencia de las obras de Dios, que es la verdadera sabiduría. Y de este modo aprendió poco a poco que los designios sobrenaturales tienen una coherencia divina, que está a veces en contradicción con los planes humanos. Un grado de inteligencia que es la verdadera sabiduría, que tiene mucho que ver con la santidad. Y así descubrió la coherencia divina que tienen los planes sobrenaturales, que a veces no coinciden con los humanos. Piensa en ese momento en el que José, ya tranquilo, va a asentar su vida en Belén, al menos así parecía, y no. Coge al niño y a la madre y vete a Egipto. Los planes divinos eran otros. ¿Cuántas veces tuvo que decir José, o dijo, gozoso también, un sí a Dios? ¿Cuántas veces tuvo que renovar su entrega a Dios, su fidelidad, a lo largo de ese andar humano del Verbo Divino? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces José, sin entender los planes de Dios, baja la cabeza humildemente y acepta lo que Dios le pide? En el censo de Belén, en la huida de Egipto, cuando el niño está perdido, en Jerusalén, en la Anunciación, cuando José no entiende qué ha pasado en la vida de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Con una obediencia, esa obediencia de la que tanto nos habló el Padre últimamente, rápida, alegre, haciendo lo que Dios le pedía. Al final de todo, entendemos que la obediencia siempre es a Dios. Siempre es a Dios. Es por tanto un seguimiento de Dios, ¿no? A lo largo de su existencia, que en cosas pequeñas y en momentos más cruciales se va renovando. Y creo que esto es, para ti y para mí, una enseñanza maravillosa. Porque también nosotros, evidentemente, con todas nuestras limitaciones, que no son pocas, y con todas nuestras miserias, también entendemos que nuestra vida tiene como fundamento, tiene como itinerario, mejor dicho, una renovación del amor diario. Una renovación diaria del amor, quiero decir. Una renovación diaria del amor. Y así se convierte el amor de José y el amor nuestro a Dios en un
amor que crece siempre, que empieza una y otra vez, que se fundamenta en Dios siempre, que entiende de cruz y del sacrificio y que no le importa, porque sabe que hay que pasar por esa cruz siempre. Cuando se sigue esa llamada de Cristo, cuando se actualiza la entrega del amor, precisamente por amor, cuando se dice que sí por primera vez a la llamada, evidentemente uno no sabe todo lo que vendría después. Pero ya, desde el principio, uno quiere todo y para siempre. Esa es la grandeza de la fidelidad. Quizás humanamente hablando, poco inteligible o poco comprensible. Porque, evidentemente, el hombre ha sido hecho para amar y ha sido hecho también para ser fiel. Y esto cabe en cualquier circunstancia y de la vida de los hombres, en la vocación como la nuestra, en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida religiosa, en lo que queráis, y en la vida común de cualquier cristiano. Bueno, pues esa llamada de Dios a la santidad siempre supone eso, un todo y para siempre. Y el sí que damos por primera vez desconoce muchísimas cosas que vendrán después, pero engloba todo. José no entendía y no sabía qué vendría después, y la Virgen tampoco, y sin embargo dice que sí. Y así entendemos que la fidelidad va desde lo más pequeño a lo más grande. Desde el cuidado de las cosas que nos ha dado en la tierra hasta la gloria eterna. Cumpliendo aquello a lo que nos hemos comprometido. Tiene mucha fuerza esa palabra, que creo que también merece la pena dedicar un poquito de tiempo a pensarla. Compromiso. Comprométete, de verdad. ¿Qué es virtud? El compromiso. Fidelidad, si queréis, a ese compromiso, más bien. Donde se juntan o se entrelazan la veracidad y la fiabilidad. Veracidad y fiabilidad. Es decir, coherencia entre la persona, entre el compromiso de una persona, la palabra dada por una persona que quiere ser fiel y sus acciones. Responde mis acciones a mi fidelidad. Mis acciones a mi fidelidad. Y abarcan toda mi existencia. Entendemos, por otra parte, que es lógico que de vez en cuando el hombre pues pueda no ser fiel o en cosas pequeñas no corresponderse. Es verdad, porque también incluso pienso que esos errores que podemos tener, que puedan significar, ¿no?, que puedan como desviarse de la fidelidad, están dentro también de ese camino donde la fidelidad no es simplemente un camino lineal, hay muchos baches y hay muchos momentos de ida y vuelta, hay muchos momentos en los que tenemos que volver, por lo tanto la fidelidad también está llena de heridas, lógico, momentos de heridas, sanadas con la caridad, sanadas con la sinceridad, sanadas con la confianza en Dios, sanadas con tantas cosas. Pero la vida nuestra, y lo sabes muy bien, y no son pocos ya los años que llevamos de fidelidad a Dios, está siendo muy fieles, gracias a Dios, siendo muy fieles, pero esa fidelidad, ese camino de fidelidad está lleno de momentos, yo diría, no sé si duda, depende de cada persona, pero sobre todo de heridas, de momentos en los que hemos notado más pues la herida del tiempo, de las condiciones, de la situación de cada uno, del esfuerzo, del cansancio o simplemente de personas que quizás no nos han ayudado tanto a la fidelidad. O donde me ha costado entender
Tiene, por tanto, pensarlo una especie de, diríamos, como un aspecto dinámico. No es una fidelidad rocosa en el sentido de que no se mueve, no, es dinámica. Porque la existencia no está sujeta a cambios, siempre. Y porque la fidelidad se conquista con el tiempo. A José le cuesta tiempo, ¿eh? No es rigidez ni es inercia. No es rigidez, no es si eso yo ya, no. No es, digamos, de esa manera más prosaica de decirlo, ¿no? No es un ir tirando, una inercia donde uno va tirando y después de tantos años las cosas van saliendo, pero van saliendo porque hay una especie de inercia casi que uno se deja llevar, ni es rigidez de no cambiar nada, por supuesto, sino que la fidelidad también es creativa. Se va aceptando o se va adaptando a las circunstancias del día, del compromiso, de la continuidad, del sitio donde vivimos, de las personas con las que convivimos, de la manera de ser nuestra, de una enfermedad, yo qué sé, de 1000 cosas que nos pasan en nuestra vida. Que son siempre continuidad y son siempre seguridad y son siempre, como consecuencia, fecundidad, por supuesto. Pero que dependen también, que tiene ese dinamismo de quien dice que sí a Dios. El sí que tú dijiste hace 20, 30, 40 años o 50, muchas de vosotras, sigue siendo el mismo sí, pero han cambiado tantas cosas. ¿Qué pensabas hace 40 o 50 años o 30 años o 20, lo que sean? Cuando dijiste que sí a Dios por primera vez o renovaste tu fidelidad. ¿Qué piensas ahora? ¿Qué ha pasado en ese tiempo en tu vida y en la mía? Pues ha pasado, sencillamente, pienso, que hemos aprendido a querer, a amar más. Y muchas veces también el tiempo y las heridas de las que hablábamos antes nos han enseñado, nos han perfeccionado en el amor. Nos han ido perfeccionando en el amor. Nos han hecho más fieles. Más fieles. Y eso es de una belleza enorme. Más fieles. No han convertido nuestra entrega, y estoy pensando en José, también, no han convertido nuestra entrega en una especie de como te decía antes, de compromiso vivido rutinariamente o sencillamente un compromiso que no tiene aristas ni tiene iba a decir como grietas. No. Precisamente porque somos humanos. Porque a veces no entendemos los planes de Dios. Porque nos cuesta a veces el día a día. Porque hay momentos en los cuales cedemos ante cosas que Dios, pues sencillamente cedemos. Pero rectificamos. Y eso nos hace más fieles. Fijaros, rectificar, cambiar, pedir perdón, empezar, volver a empezar, nos hace más fieles. Hacemos más bonita nuestra vocación, nuestra fidelidad a Dios. La hacemos más hermosa. Ojos de Dios son las lañas de aquella sopera que nuestro padre tanto le gustaba, que está allí, está en Cava Bianca concretamente, tuve que verla varias veces. Aquella sopera, amoté. ¿Qué dice la sopera? ¿Qué escribieron en la sopera? Amoté. ¿Qué decimos tú y yo todos los días? Eso, te amo. Con lañas, Pero sirve. Con lañas, pero sirve. Se puede poner la sopa allí, o lo que sea. Esos platos de cuchara que nos hace Carmen todos los jueves, maravillosos, y que le encantan a los sacerdotes. Soperas. Nos falta la sopera allí.
para que sea más hogar aquello, pero sí, son esos platos, eso se puede poner allí, porque contiene. Porque contiene. Hay contenido. Toda fidelidad auténtica va unida, lógicamente, a esa fidelidad de Dios. Hay una relación muy intensa entre la fidelidad de Dios y la nuestra. Sencillamente porque Dios tiene un plan para nosotros. Aunque no lo conozcamos hasta el final. Aunque no tengamos como la conciencia toda, o sea, como un conocimiento amplio de todo lo que el Señor nos está pidiendo. Una persona con 18 años, con 20 años, con 30 años, si queréis, cuando dice que sí a Dios por primera vez, igual que en un matrimonio, lo mismo, pues no conoce todo lo que va a venir después y seguramente serán muchas cosas, ¿no? Por eso es muy bonito ver esa fidelidad de matrimonios que llevan años y años y años, donde el primer amor y el primer beso es de una hermosura impresionante, ¿no? Pero cuando llegan, han pasado ya 20, 30 o 50, 60 años de matrimonio y siguen fieles y con enfermedades, con limitaciones físicas, con caracteres cambiantes. Qué bonito es la fidelidad cuando con quien convivimos tienen caracteres cambiantes. Nos hace ver que realmente la fidelidad nuestra está basada en el amor, no en algo solamente humano, no en que nos caigan bien las personas, sino en el amor que tenemos a Dios. Es bonito ver, como os decía, esos matrimonios que llevan tantos años y a lo mejor el carácter se ha convertido en una especie de gruñón, ¿no? O ella, ¿no? Y sin embargo se siguen queriendo. Y han pasado tantas cosas distintas y han vivido tantas cosas. Situaciones de los hijos, de los nietos, de económicas, ¿no? Profesionales, ¿no? De enfermedades. Sin embargo, ahí siguen. Pues pasa luego a nuestra vocación, lo mismo. Nos basamos y nos fundamentamos sobre todo en que Dios está presente siempre y que mantiene sus promesas. Mantiene sus promesas. Dios, no lo olvides, es el que es. Dios es el yo soy. Para Él todo es presente. Y por tanto, lo que hoy Dios te pide es lo mismo que te pedía hace unos cuantos años. Se revela así, rico en amor y en fidelidad. Dios el que es. Y cuando somos fieles tú y yo, nos parecemos más a ese Dios, que es amor y siempre fiel. Nos parecemos más a Él. Tiene mucho que ver aquí también la esperanza. Porque nosotros, cualquier cristiano, mantiene firme la confesión de su esperanza. Porque sabe muy bien que Dios es fiel y hizo la promesa. Por tanto, nunca dejamos de esperar en Él. La promesa que Dios me ha dado de la santidad y del cielo sigue existiendo. Él no ha cambiado de opinión. Dios no se muda. Dios no cambia de... Y por tanto tenemos esperanza en ese cielo que llegaremos.
que Dios quiere para nosotros. Esta es la voluntad de Dios, que seamos santos. Voluntad de Dios para todos los hombres, para ti también y para mí también. Y Él, que os llama fiel, esa fidelidad la cumplirá. Es el mismo San Pablo el que no duda, por ejemplo, en aplicar esa fidelidad divina a la fidelidad de Jesucristo. No duda. Sino que San Pablo también dice concretamente, pero el Señor sí que es fiel, dice, y Él os mantendrá firmes, y os guardará del maligno, dice. Y esto, aquella frase, ¿no? Aquella oración, o si queréis ya frase, que aparece en la carta de los hebreos y que a nuestro Padre le gustaba repetirla también de vez en cuando, hablando de esa fidelidad de Dios. Jesús Christus eride todie, ite idem et in secula. Odie idem et in secula. Es el mismo ayer y hoy, ahora y por siempre. Ahora y por siempre. La fidelidad de Dios, de Jesucristo. Y esto lo entendemos o lo queremos aplicar también sabiendo, porque es así, que nuestra vida no es siempre fácil, evidentemente. No siempre es fácil. No es, y no hace falta ni que te lo demuestre, porque es evidente, un camino de rosas. Es que Dios cuenta con la cruz, con el sufrimiento, como parte de nuestra fidelidad. Yo siempre pienso, ¿no?, que cualquier cosa que nos pasa, una desaveniencia, un asunto profesional que no sale bien, una enfermedad pequeña o grande, o lo que queráis, eso forma parte de tu santidad. Pasarán los años y te darás cuenta que en aquella época donde pasaste mal físicamente y tuviste más enfermedades o estabas más floja, o una pandemia como pasamos también, ¿no?, o unas situaciones distintas, o en que lo profesional no estaba encajado porque el trabajo estaba muy en el aire, o porque, yo qué sé, la vida del centro te costaba encajar, o lo que queráis, o hay una situación familiar que te está doliendo, eso te hace sufrir, No deja de tener todos algo de eso. Sin embargo, todo eso forma parte siempre de nuestra santidad y de nuestro camino de fidelidad. Incluso, dice San Pedro, lo que tengan que sufrir de acuerdo con la voluntad de Dios, que encomienden sus almas los que tengan que sufrir de acuerdo con la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al Creador, que es fiel mediante la práctica del bien. También eso, sí. Por eso tenemos que tener siempre paz. Siempre. Sí, es verdad, pensaremos y diremos, Señor, que se pase esta situación. Y es lógico. Que volvamos un poco a la normalidad en cosas concretas, lo que sea, ¿no? Pero es que a veces nuestra normalidad es vivir así, A veces está marcada por sucesos inesperados y a veces duros. Y otras veces no tanto, Consecuencia del pecado original, lógicamente. Pero es que nuestra fidelidad se construye desde la aceptación de nuestras culpas, de nuestra petición de perdón, de la aceptación de la voluntad de Dios, día a día. Todo eso forma parte de nuestra santidad. Todo redunda en el bien de los que aman a Dios. Termino ya. Pidamos al Señor todo esto. Invoquemos al Espíritu Santo. Y ahora que consideramos esa fidelidad de José y nuestra fidelidad y esa bondad de Dios y esa correspondencia nuestra a esa bondad de Dios también, que nos demos cuenta que Dios, que es siempre fiel, que no nos falla, nos quiere a ti y a mí también en ese camino de santidad y de fidelidad.
Qué bonito es pensarlo esto en María Santísima, lógicamente. Virgen fiel. Una virgen, una mujer fiel por amor, por amor. Ponemos estas intenciones y este día tan hermoso y todas las cosas que hoy el Señor nos pide hacer en manos de nuestra Madre Santa María. Y a ella le pedimos que nos ayude a ser fiel siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.